¿Qué tal, chicos? En este video vamos a explicar acerca de la programación entre la comunicación de un PLC con unos esclavos. Bueno, se va a realizar una comunicación entre un PLC de la serie 300 y este se utilizará como maestro y dos esclavos estándar de esta serie IM151-1. Las estaciones de trabajo descentralizadas ya mencionadas llevará los siguientes módulos: Power Module for Electronic Modules. Ahí dice nuestro tipo de voltaje, 24 volts de corriente directa y una serie. Dos Digital Input Module con las mismas características y dos módulos de salida. Bueno, para hacer esta comunicación, el proceso deberá ser creado en TIA Portal con un PLC utilizado que ya antes mencioné, que es un PLC de la serie 300. Para esto nos vamos a nuestro TIA Portal y aquí ustedes pueden ver que ya tengo la comunicación hecha, pero para esto ocupé un PLC y este lo ocupé como maestro y mis dos esclavos. La red que ocupa nuestro PLC maestro es Profibus 2, nuestro esclavo 1 es Profibus 3 y nuestro esclavo 2 es Profibus 4. Pero, ¿de dónde sacamos nuestros esclavos? Nos vamos al catálogo de hardware, periferia descentralizada, ET200S, módulos de interfaz y escogemos Profibus. Ya de ahí, el problema nos había mencionado que necesita un IME 151-1 estándar. Entonces ocupamos el primero y de ahí sacamos nuestros dos esclavos. Ahora, para configurar nuestras entradas y salidas que ya antes había mencionado, damos clic en el módulo y aquí pueden ver que tengo mis módulos con fuente de voltaje y los dos estos, del 2 y el 3, son de entradas, el 4 y el 5 son salidas, como nos los pedía nuestro problema. Y lo mismo con nuestro segundo esclavo, como aquí se puede ver. 2 y 3 entradas, 4 y 5 salidas, ambos con sus fuentes de voltaje. El proceso a desarrollar en el esclavo 1 es el siguiente. Se supone que un operario coloca un tubo de cobre manualmente en la posición indicada en la imagen. Una vez depositada la pieza, el operario pulsa el botón de inicio y a partir de ese momento ocurre lo siguiente. En este tenemos 14 acciones, que sale el cilindro A. Cuando se detecta A ha salido completamente, sale el cilindro B. Cuando se detecta que B ha salido completamente, se retrae el cilindro B. Cuando se detecta que B ha entrado completamente, sale el cilindro C. Cuando se detecta C ha salido completamente, sale el cilindro B. Cuando se detecta B ha salido completamente, se retrae el cilindro B. Cuando se detecta que B ha entrado completamente, se retrae el cilindro A y se retrae el cilindro C. Aquí podemos ver lo que es la imagen que nos brinda en el PDF. Aquí en esta parte tenemos a lo que viene siendo la máquina 1. Aquí están los pistones. Podría ser el pistón A, pistón B y pistón C. Aquí tenemos nuestro botón de arranque, nuestro botón de paro. Este va a ser nuestro sensor del tubo. Y aquí tenemos nuestro botón de inicio, que nos dará la selección automática. Aquí encontramos nuestros tres solenoides. En esta parte encontramos nuestros indicadores, que es la luz verde cuando está en funcionamiento y nuestro luz roja cuando nos indicará que estará en paro o que no está funcionando. Aquí tenemos nuestro diagrama. Nos regresamos. Ahora, el proceso a desarrollar en el esclavo 2 es el siguiente.
Mediante el mecanismo todo neumático se pretende proyectar un torno especial para tornear y taladrar la pieza, que se indica. El amarre de la pieza al plato giratorio del torno se realiza en la parte 1, mediante una pinza neumática especial de doble efecto y una apertura paralela. El objeto chaflán se obtendrá mediante un cilindro de doble efecto, y para el torneado y el taladreado se emplearán unidades de avance o helioneumáticas B, D respectivamente. La secuencia del ciclo se desarrollará del modo siguiente, y aquí podemos ver en el esquema del mecanismo que es lo que nos indica, y aquí tenemos nuestro diagrama de movimiento y mandos. El funcionamiento de la máquina 2 es el que se describe anteriormente, y además contará con el botón selector para realizarlo en una secuencia en modo automático, selector en la posición automático, y además un botón de inicio PP, que significa paso a paso, para iniciar el proceso automáticamente. Ya en el modo manual, el selector en la posición MN, y además el botón de inicio barra paso a paso para hacer un solo movimiento. Ejemplo, se encuentra en el paso 2, avanza este paso, y se presiona nuevamente el botón de inicio o paso a paso, avanza hasta el paso 4, y así sucesivamente. Si cambia el selector automático y se pulsa el inicio o paso a paso, hará la secuencia automáticamente, respetando el lugar donde se quedó. Bueno, entonces nos vamos de nuevo hasta nuestro fluid. Bueno, aquí tenemos nuestros 4 pistones. Tenemos nuestro botón de arranque, nuestro botón de paro, el botón de automático, el botón de manual, el inicio PP, que es paso a paso, los solenoides, y aquí en esta parte tenemos nuestros LEDs indicadores, que nos va a indicar cuando esté funcionando, que es nuestra luz verde, nuestra luz roja en contraparte cuando no esté funcionando, cuando esté en modo automático, cuando esté en modo manual, y aquí nuestros distintos tipos, que es el de amarrar, tornear, achaflanar y taladrar. Y ya nos vamos hacia nuestro tía porta, y aquí podemos ver nuestras variables, que son 40 en total. Y aquí en los comentarios agregados podemos ver para qué máquina son. Aquí es para la máquina 1, y todos estos, los restantes, son para la máquina número 2. Bueno, para los siguientes procesos que corresponde a la máquina 1, se hizo en la programación en lenguaje graph, y se hizo un bloque de función, y corresponde a este programa. En la tabla de variables ya tenemos todas las variables, tanto de la máquina 1 como de la máquina 2, y con las respectivas direcciones de los esclavos que ya antes han explicado. Para la máquina 2 se hizo otro bloque de función con lenguaje graph igual, y aquí tenemos nuestro lenguaje, nuestra programación. Igual ya se tiene en la tabla de variables todas sus variables que corresponden a las direcciones que se configuraron los esclavos y antes mencionado. Entonces se enlaza el PLC SIM, se carga el programa y se enlaza el PLC SIM con el Fluid SIM, y entonces esta es mi máquina 1 funcionando. Nos dice el problema que necesita el botón el botón de arranque, y aparte un botón de inicio del proceso para que haga todo este proceso, que ya lo explicó mi compañero con el diagrama de fases. Entonces se pone en arranque, se prende la lámpara verde. Nosotros, para tener un control acerca del proceso, tenemos que tener un sensor de presencia que hay para que haya tubo, y se pone inicio.
sale A, sale B, regresa a B, sale C, de nuevo sale B, regresa a B, y cuando regresa a B, entra A y C. Ahora para el funcionamiento de mi máquina 2, que sería esta, nos dice que es una máquina en la que tiene un selector, que sería el automático y el manual. Entonces corresponde a esta programación. Como ya tenemos creado el programa, entonces nada más lo simulamos. Y sería este. Aquí están su diagrama de funciones. Va a estar todo el tiempo en posición 1. Y después va a ir saliendo cada uno, va a ir regresando, va saliendo uno, va regresando, y va saliendo uno y va regresando. Entonces tenemos que arrancarlo. Y se prende mi luz verde. Para este programa debe estar siempre enclavado el auto o enclavado el manual. Se hizo un arreglo en el programa para que si están los dos enclavados no pasará a ningún paso, que sería aquí. Para que pase el siguiente paso de manera normal manual, no se debe tener el automático, pero si tiene el automático entonces no va a hacer nada, y lo mismo aquí. Estos son los arreglos que se configuraron para que se pudiera controlar el proceso. No importa en qué paso esté, se pueda seleccionar entre un modo manual y un modo automático sin volver al principio. En el paso que se quedó es en el paso que va a seguir, que sea manual o en automático. Estos son los arreglos que hicimos. Este es para seguir el paso automático. Toda esta rama es de automático, y aquí corresponden a las fases en el diagrama espacio-fase 8, 7, 6, y esta rama es para el proceso manual, igual con las mismas fases. Para poder pasar del automático hacia el manual se hizo este arreglo, esta transferencia, y entonces se hace un salto hacia la siguiente etapa. Entonces aquí tenemos el salto a la S6, corresponde a esta S6. Entonces de este se salta a esta. Igual si aquí ya estamos en modo manual, pero si queremos en modo automático, con este arreglo, este S5 se pasa aquí. Y se va saltando si queremos seleccionar entre un modo manual y un automático. Entonces ya que hayamos arrancado la máquina, ya está en verde la lámpara, y seleccionamos por ejemplo el auto y ponemos que inicie el proceso. Vamos a probar primero todo el proceso en automático y después todo el proceso en manual. Como lo elegimos en manual, está activada nuestra lámpara de automático. Las lámparas corresponden a cada paso en el proceso. Entonces ahora lo vamos a arrancar en modo manual y le vamos a poner inicio, y se va a prender mi lámpara en manual y se va a prender el paso de amarrar, y vemos que no sigue al siguiente paso porque es en modo manual. Entonces hay que ir presionando el paso a paso. Y entonces cambia nuestra lámpara de amarrar, pasa a tornear. De nuevo debemos de presionar paso a paso. Sigue en el de tornear, acaba el de tornear. Otra vez paso a paso y se pasa a chiflanar, que sería el corresponde al pistón 3. Siempre se tiene que tener el enclave de manual, si no, no hace nada. Si tienen el enclave de manual y el automático y queremos también poner al siguiente paso, no hace nada. Tiene que tener solamente uno. Eso es para que el programa no haga cosas que no queremos. Ahora vamos a probarlo de manera que esté en automático y a la mitad del proceso se pasa a modo manual. Entonces se va a arrancar, se va a poner en modo automático y se va a arrancar. Aquí tenemos los dos, entonces no va a hacer nada. Entonces tenemos que quitar el manual, solamente tenemos que quitar uno y ya vamos a ver el proceso. Si nos quitamos el auto, ahí se va a parar el proceso
Y si le ponemos en manual, va a seguir haciendo el proceso. Veamos que nuestras lámparas cambian de acuerdo a la selección que nosotros hayamos hecho. Entonces, si ahora no queremos en manual, ahora queremos que inicie en automático, le ponemos en automático y le demos a poner inicio. Y va a seguir con el proceso automáticamente. Y la lámpara de automático se va a prender y se va a hacer el proceso automáticamente. Quitamos auto y lo queremos seguir con manual. Presionamos manual y presionamos que haga el siguiente paso. En cada una de las etapas se tiene para que pase de modo automático a modo manual. Y eso sería todo. Bueno, ya que explicamos el funcionamiento de cada máquina, aquí tenemos los dos procesos al mismo tiempo, ya que están en un solo PLC y son de manera independiente, ya que tenemos el bloque DB1 de máquina 1 y el DB2 de la máquina 2. Entonces, sin problema, funcionan los dos al mismo tiempo. Como son dos bloques diferentes, entonces funcionan independientemente.